sí. Entró. Sí, está. Sí. Sí. Está. Yo solo le di un clic y listo. Si estamos todos aquí, que ninguém quiere dormir. Hay más de 1000 motivos para ahí. Todos gritamos, brincamos, la música bailamos. Es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música bailamos. Es tiempo de ser feliz. Hemos gritado, hemos gritado, hemos gritado, más la llama. Que nos deixen ir, que nos deixen ir, que nos deixen ir. Ese no nos entienden, que nos deixen ir, que nos deixen ir. La. Es que hoy entró tan fuerte, Marta. Entró Marta a tope, macho. Dios. Tuvimos que bajar los auriculares casi al -1, a poco más. Me cago en la mar. Hoy, como acaba el mes, dice, vamos a darle caña. Viene duro, hard rock, Sí, a tope. Sí, Joder. señor. Bueno, muy buenas noches. Es jueves 30 de abril 2026. Se acabó abril. Very hard. Se acabó abril y está ya ahí, estamos a las puertas de mayo, ¿no? Este año viene mayo después de abril, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Es así, ¿no? Sí, es así, ¿no? Sí, todavía no lo cambiaron. No cambiaron. Bueno, nunca se sabe, estamos a tiempo. Yo es que ahora como me da igual que sea abril, mayo... Ya, claro. No Vamos a puedo, tener no. que... Bueno, estoy escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. ¡Caña! Caña, sí, caña. ¿Y dónde está la caña? Muy fuerte. ¿Qué trajiste? ¿A Ozzy Osbourne o qué? Es que son tantos botones que tiene ahí. Hoy viene con genio, ¿eh? Venga, ahora más, dale caña para arriba. ¡Lume, meca! No falta torrino. Como... Bueno, ya sabéis, ajusten los respaldos de los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Solo quiero ir una llama, ya no siento nada. Ya no logro nada, solo quiero ir una llama. Esta noche va a quedar marcada.
Bueno, arrancamos Escape Motor, programa número 33 de la 9ª temporada. Hace el número 399, tío. La semana que viene haremos 400 programas. Habrá que hacer algo importante, digo yo. Así que antes de nada vamos a saludar a la chica de la caña, a doña Marta Gómez, directora del programa Hermano en Working. Buenas noches, cañera. Hola. Caña 00. Ahí. Buenas noches, buenos días, Ay, buenas tardes. tardes. Es verdad. Cita con Enworking el martes que viene, día 5 a las 8. ¿Día 5 o día 6? Día 5. Día 5, vale. Vamos, si tú tienes la cita, ¿eh? Ah, es verdad. Además no sé, pero tú tienes Vale. la cita. Es que yo tengo que venir, ¿no? Claro. Vale. Vamos a hablar de fibromialgia y Ah, muy fatiga bien. crónica. Interesante. Sí, Muy bien. señor. ¿Algo más? ¿Alguna...? No, besos y abrazos, chao. Hasta luego. Yo bien pensaba que hubiera cambiado un working por la hora pum o algo de eso, porque vamos. Bueno, antes de nada tenemos que mandar un saludo que nunca nos acordaba, macho. Un afectuoso saludo a nuestro compañero don Luis Carré, que anda ya por tierras, por los países catalans, como Ay, sí. dijo nuestro Bueno. presidente. La ciudad condal de Por toda la la ciudad vida. condal de toda la vida, efectivamente. Dijo el país de España y el país de Cataluña. Y el país de Cataluña. Menudo- O sea, que está- Me voy a ahorrar el adjetivo. Está en otro país, don Luis Carré, y recordar que es el Marshal de Montmeló. Que vaya sacando Cuidado. visado, que cualquier día va a necesitarlo. Pa' pero entrar. Para entrar. Aquí, Entrar aquí, no en este país. ¿eh? Bueno, y tenemos que saludar también a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Y ya nos están escuchando en directo también. Y los oyentes de Radio 15, en radio15.es, que es la página web de nuestro amigo Marcial, que también nos sintoniza en directo. Bueno, estamos ya también en directo en el Facebook. Ya veo que ya hay mucha gente por ahí. Bueno, Ángel Pereira, Nico. Buenas noches, compañero Nico. José Fernández, Lomba Letrazo. Rubén, ¿lo conoces a Lomba? Sí, conocemos Sí, algo lo a Lomba. Xa volviu outra vez a gravar o autocross. Hombre, menos Nos mal. fallou aí na primeira, e, bueno, Nada más. estábase de menos. Don David, buenas noches. Buenas noches. Y darle los buenos días a los Ay, de saludamos, Beijing, saludamos. que se están levantando para ir a currar, van a ir a desayunar. Justo. No como los de Los Ángeles, que ya están con los postres. Son las 2 de la tarde. La gente en una punta del mundo están desayunando y en la otra ya están merendando. Casi, Sí. tío. ¿Viste quién marcó a Pole? ¿no? Sí, ¿Quién marcó la pole hoy? ¿Quién pero marcó? hoy fue porque tiene aquí a quien tiene. Doña Fátima fue la que nos marcó Marcó la la pole. pole hoy, Fátima. Joder. Hombre, don Marcos Magán, tenemos que felicitarle por la gran carrera que... Marcos, tenemos aquí a uno de los protagonistas de tu circuito, además, así que... Bueno, de Iván Carmona, buenas noches, vamos a seguir saludando, por si no. Buenas noches. Señorito Nuno, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, fuerte, alto, fuerte y claro. Ahí está, como tiene que ser. Don Rubén Castro, buenas noches. Boas noites, chaurada, que tal? El Marshal del autocross en Galicia y parte del extranjero. Porque vai outro, como dixetes o outro día. Y don Alejandro Vecino Pose, muy buenas noches. Buenas noches. Acércate más al micro. Acércate, que si no, no mira, riñes. mira cómo te estaba mirando. Mira. No muerde, ¿eh? Mira qué cara pone. Como salta el cristal, mira cómo se pone. Así que. Bueno, pues. Oye, un apunte, que se sí. nos olvidaba ¿Cuál? recordar a la gente Ah, que se sí, suscriban a las redes sociales. Claro, tenemos Facebook, Instagram, a Facebook. YouTube, y hoy también tenemos a Evo Autocross, que hay que suscribirse a ese canal también. ¿eh? Más. ¿Quieres más? Sí, más. Si le más. van a bloquear la cuenta, que no le Tiene caben que más. seguir Que ahí. xa é triste que levo aquí desde que empezamos para saber como se comparte o directo. Hombre, es que me digas No, tú ya eso, está, macho. Ya está. Ah, vale, ya está. Hostia, es que con la de seguidores que tiene Rubén, Bueno, y mañana, o sea, para el mes que viene, eso, para el mes que viene ya. claro, para el mes que viene lo tendremos en YouTube, el programa. Sí, Buena justo. Pero ya hasta el mes que viene no lo ponen. Sí, hasta el mes que viene nada. Este ¿eh? mes ya no van a poner más programas en YouTube. No, hasta el 1 de mayo no se cuelgan más programas en YouTube. Así que. O sea, dentro de un par de horas, básicamente. País pavilando. Bueno, primero tenemos que tomar la tortilla. Antes de subir nada a YouTube y nada, tenemos que ir la tortilla. Hoy viene de Arrodas. Arrodas, de Las Suso SS, y Sonia. Nos manda Suso y Su Sonia. amigo Suso y Sonia. Sí, de Arrodas. Arrodas, que se ubica Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Vamos a Santo, decir. Sí, buen sitio, Espíritu Santo. En la recta de Coiro, al final de todo, haces la rotonda de la ITV para volver por la vía de Das la vuelta servicio y ahí ya está. entras. Así que, si te quieres casar, ahí te pueden hacer. Ahí, banquete. ¿quieres hacer la comunión otra vez? Ahí También puedes hacer otra vez. O si te quieres bautizar, También. estás bautizado. También. Te bautizan. Bueno, vamos allá porque hoy nos vais a perdonar que no vamos a tener momento bache porque tenemos el programa copado y entonces si no nos va a dar tiempo.
Y nos vamos, no sé, creo que nos vamos a Lugo, me parece que nos vamos a Lugo, pero bueno, ahora nos lo confirmará nuestro invitado, porque lucense por lo menos creo que es. Don José Antonio Alonso Liste, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Dije bien, nos vamos a Lugo. Sí. Ya estamos de regreso de Austria. De Austria, Dios. 2.500 kilómetros para allá y otros tantos de vuelta, ¿no? Sí, 2.500 de ida y 2.500 de vuelta, O sea, sí. Entre pecho y espada, como quien dice. Sí, tal cual. Bueno, Lo que era antes un cambio de aceite. sí, Cada tal 5.000 cual. kilómetros. claro, o le haces el rodaje, Tal si cual. tienes que llevar algún coche nuevo, ya le haces el rodaje. Así que, Sí. bueno, por si no lo conocéis, el amigo Alonso Liste, pues está corriendo el Campeonato de Europa de montaña y acaba de llegar de Austria, el circuito Reichsberg, ¿es así? Sí, Reichsberg. Reichsberg. Es un circuito mítico también de las citas europeas. Bueno, y nada más y nada menos que tercero en su categoría y octavo de la general, nada más y nada menos. ¿El Tatús en qué categoría corre? Pues estamos corriendo en categoría 2, que es la categoría de fórmulas y barquetas. Fórmulas y barquetas. Bien. Oye, este año ¿cambiasteis el modelo? ¿Lo modificasteis? ¿Qué le hicisteis al Tatús? Bueno, básicamente se cambió casi todo por completo, menos lo que es el chasis en sí. El resto todo es todo nuevo. Motor llevamos una electrónica nueva, Ah. aerodinámica entera nueva, o sea que al final es casi un coche nuevo. Mira, ¿y tenéis túnel de viento ahí en el CIP de las Mercedes? Nos falta eso. Tenemos túnel de viento, pero más pequeños. ¿Ah, sí? Sí, en las Mercedes hay túnel de viento, pero bueno, más pequeñitos. Hay que hacerlo a escala y meter las piezas para probarlas, pero sí hay túnel de viento. Ah, pues no me imaginaba yo que el instituto tuviera Sí. un túnel de Sí. viento. Sí, porque aquí como bueno hay ciclos de aeromecánica y demás, pues sí que en esos apartados sí que lo usan. Ah, amigo. Bueno, vale. Mira, interesante eso. Sí, señor. Joder, macho. Así salen después tantos ingenieros de ahí, no me extraña. Sí. Tal cual. Bueno, porque además, ahora mismo la asistencia te la está haciendo alumnos y algún profesor del instituto. Sí, bueno, José, que es el profesor que es tutor también del curso de mecánica de competición, Sí. y luego los alumnos que van pasando. Y ellos son los que se encargan un poco del mantenimiento y de llevar todo el coche día a día. Mira, ¿y los llevaste ahora a la carrera de Austria? Sí, Austria, bueno, José siempre viene con nosotros, siempre es una persona que ya lleva pues casi 3 años más o menos, o 3 años Sí. a nuestro lado y viene a todos los sitios, y luego un alumno que es el que en cada carrera del europeo va rotando. Ah, bien. O sea que tiene la oportunidad de ir a una carrera, digamos, un alumno que son de último curso. Sí, los que vienen al europeo son los que hacen el segundo ciclo, bueno, segundo curso del ciclo. Ajá, bien. O sea, que llevan en el instituto, ¿cuántos años ya entonces? 3. Pues ellos, a ver, depende de dónde vengan, ¿no? Pero lo normal es que lleven 2 años. 2. Si vienen de bachiller o Sí. que empiezan el ciclo y tal, pues llevan el segundo año. Vale. ¿Y el que fue este año, qué tal se portó? Bien, la verdad que cualquiera de ellos son gente encantadora, en la que al final, bueno, ya no es solo que vengan allí, sino que, bueno, pues tienes un grupo de WhatsApp, tienes una confianza, vas escribiendo, vamos comentando, al final casi son más amigos que otra cosa, ¿no? La verdad que en ese aspecto no hay ningún problema y es una pasada. Vale, y una cosa, este año son 10 carreras, entonces, ¿cómo escogéis al que va a ir? Porque me imagino que habrá más de 10 alumnos. Sí, hay más de 10 alumnos. La verdad que eso ya es un tema que lleva el centro, ¿no? Creo que pues los más implicados y los que más se involucran en todos estos temas. Luego hay gente que tampoco puede venir porque a lo mejor está trabajando en alguna otra empresa haciendo práctica y tal, entonces tampoco puede venir por fechas. Vale, y por ejemplo, digamos que los que sacan sobresaliente tienen más ventajas, ¿no? No te sabría decir, ahí sí que ya no tengo ni idea. Mira, ¿tenéis límite de personas que pueden ayudar o estar en la asistencia? ¿En límite a qué te refieres? ¿Por reglamento? Sí, por reglamento. No, por reglamento no hay límite. Vale, y, o sea que tú entonces con esos dos solucionas, con el profe y el alumno. No solucionamos, son esos dos, más otras 2 personas que vienen, un ingeniero que tenemos también de soporte. Ajá, vale, bien. Mira, he visto hoy que aprovechasteis para visitar la fábrica de tatús. ¿En dónde está?
La fábrica de Tatus está en Italia. Más o menos cerca de Milán, en la parte de arriba de Italia. Entonces, bueno, teníamos pendiente pasar por allí porque teníamos que recoger material que nos faltaba y, bueno, la verdad que tenemos muy buen contacto con ellos y fuimos a recoger material y al final, bueno, pues pasamos casi el día allí viendo la fábrica. Bien. Me imagino que, claro, el alumno estaría encantado. Sí, bueno, los 4 que fuimos a visitar la fábrica, pues la verdad que alucinamos, ¿no? Porque se encuentran cosas bastante curiosas, como que Tatus, por ejemplo, le fabrica los coches de carreras de Maserati. O sea que cosas bastante curiosas, o los chasis, bueno, la marca Virel de karting también es de ellos. La verdad que, bueno, vimos bastantes cosas allí. Ah, claro, mira tú de lo que vas a descubrir. Es que viajando se conocen muchas cosas, está claro. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿tú nunca habías estado allí? No, yo en Tatus nunca había estado. Ah, bien. Bueno, mira, este año son 10 carreras, como comentaba antes. ¿Tienes pensado hacerlas todas? En principio vamos a hacer 8 porque, bueno, de 10 son 2 descartes. Sí. Descartaríamos República Checa y Polonia. República Checa es la primera mitad, porque de 10 descartas uno de la primera parte y otro de la segunda parte. Vale. Entonces, de la primera parte vamos a descartar República Checa y de la segunda parte Polonia. Y en principio ese es el plan. Que serían, digamos, quizá las dos más lejanas. Sí, porque, bueno, República Checa creo que hay 4.500 kilómetros, una cosa así. Uf. Y Polonia, pues, más de lo mismo. Más o menos. 3.200. 3.200. Si vais, tiene un track aquí Carmona para ir. Sí. Yo fui desde aquí en coche. O sea que nos queda ya bastante lejos. Es un paseín, Sí, un paseín. Sí. No, un paseín también puesta, pero bueno. No, si yo también paseo bastante. Ese casi son 2 paseítos. 2 pasitos, sí. Sobre todo tirando del remolque, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Sí. Bueno, ¿funcionó bien el coche en esta carrera? ¿Tuviste algún problema, alguna avería o algo? No, la verdad que no tuvimos ningún problema. El coche de momento está funcionando perfecto. Nos faltan aún pequeñas evoluciones. Bueno, nos falta una gran evolución para verano, pero de momento aún no la tenemos y ahora estamos esperando alguna pieza para mejorar un poquito más. Y bueno, la verdad que estamos contentos porque estamos peleando por la categoría, estamos metidos en la general ahí arriba y yo creo que poco a poco nos vamos asentando. Bien, perfecto. Rubén, ¿qué te quiere preguntar? Na túa categoría, que mecánicas se suelen utilizar? Pues bueno, as máis famosas son as novas, as Proto NP01 ou NP02, e ahora este ano a verdad que empezaron a usarse bastante tamén as Wolf, que é unha marca italiana, que bueno, estaba máis ben en circuitos, pero xa Merli correu con ela en Pais Peak, e ahora parece que empezan a poñerse de moda. Vale, interesante. Ostras, sobre que potencia... Aí depende. Por eso preguntaba, máis que nada por eso, por a potencia. Porque... Poden pasar de 500 e pico cabalos as que levan motor de moto deben andar sobre 250, 280 máis ou menos. A relación peso-potencia ten que ser brutal. Sí. Por exemplo, as pequenas, bueno, as grandes levan con piloto, 640 kilos, sobre 550 cabalos, máis ou menos. Despois, as máis pequenas, pois poden levar sobre 400 e pico kilos, 280 cabalos, máis ou menos. Buah. Eso con unha relación que me imagino que velocidade punta tampouco será desorbitada, vamos, ou... Bueno, depende. A ver, depende do trazado, aí sempre varías, o sea, o que é a relación a velocidade máxima sempre está feita para cada circuito, non? Ao final cambiamos as relacións de cambios. Por exemplo, outro día en Austria nos tiñamos 235 de punta, que non os chegamos a tocar, pero sí 200, creo que foron 228 ou 230. Sí, desde logo. Sí, pasan as cousas moi rápido esa velocidade. Agarrar do suelo. Sí. Esa sensación. Pues claro, hai trazados que se van, por exemplo, Suiza ou tal, ou Falperra, están en 270 de punta. Me cago en Deus. Que por certo, Falperra
No, o Fito sabes a semana que ven, claro. Sí, Fito a semana que ven, a siguiente Falperra, Al siguiente nada, Falperra, non queda nada. efectivamente. Bueno, José Antonio Alonso, enhorabuena por este tercer puesto de tu categoría y octavo de la general. Y oye, dale también un abrazo a la gente del CIF de As Mercedes. Con el profesor habíamos hablado, creo que este año tenemos que volverlo a llamar. Lo habíamos llamado Pues nada, el año está pasado. disponible, así que cuando queráis venir en Lugo también podéis grabar un programa aquí, no hay problema. No nos tientes. Es por tirar ya un poquito más. Ya, tú no nos tientes, que pasa que claro, tendría que abrir el instituto por la noche. No sé si... No hay problema, eso se abre 24 horas. Pues Vale. No hay problema. Bueno, pues entonces Tenemos el Se hace récord en doble 5 turno, triple horas. turno, lo Sí. que haga falta. así que, oye, José Antonio, muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Un placer. abrazo. Chao. La Igualmente, última vez que chao. fuimos a Lugo fuimos para 2 y tuvimos 5. Estoy por 5. Y cuando se hiciera la cantina de Narla también. Y en Meirama. Y en Meirama también. En Meirama también fuera otra pasada. Bueno, vamos con el calendario. Que ya vamos casi 3 minutos de retraso. Apura. Tenemos noveno Rally Mix Concello de Touro, 96 equipos inscritos y nada más y nada menos que 49 carcross. Dios mío, va a ser todo el sábado día 2. Ya sabéis, las mejores guías las tenéis en PA Chapa Racing y en BLK Fotovideo. Ahí los compañeros os cuentan todo lo que necesitéis saber para estas pruebas. Concentración motera Pinote Racing en Cuntis. Sábado día 2, Campeonato de España de Autocross en Splus en Huesca. Desde el viernes al domingo con entrada libre, curioso. Y mucho gallego. ¿Cuántos contamos antes? 16, ¿no? Dije Rubén, más Sí, o menos. más o menos. 16 gallegos allí peleando. E ¿Qué algún más? Alguna que pode ser gallega. Bueno, tamén. y alguna como Joana, que está apuntada por aquí y no es gallega, pero bueno, Pero ya es está. pareja A ver, gallego. O sea, con que- tanto tiempo que le... O sea, ya está de aquí, barriendo, ya ¿no? está. sí, Ya, claro. vosotros barréis, o Claro, sea, hacéis ¿acaso? como los de León. sí. Las palabras asturianas son de León también. Ellos van, pues vosotros igual. Es de fuera, pero no. Como No, está ya aquí afincado, también es de está aquí. claro. arraigada. Pues El único conmigo- que no es de aquí eres tú. Efectivamente. Toma, Que es como se dice en la Santa, es venidero. es venidero. Pero ya sabes que cuando digo voy para casa, yo marcho para casa el sábado. Ya, vale, marcha. El sábado. A ver qué nos dicen ahora que vamos a invitar, es que vamos a entrevistar ahora. ¿Oíste? Bueno, Campeonato Xunta de Galicia de karting en Aspontes, también sábado y domingo, con más de 100 inscritos. Tenemos el desafío Kinky en Vespa. Se van a ir por la Nacional 6 hasta Madrid, desde mañana hasta el domingo. ¿Qué más? La 19 edición de la quedada del Peugeot 205 a nivel nacional aquí en Finisterre, también desde el viernes al domingo. Hay que aprovechar que como es festivo mañana. Quedada internacional de motos antiguas Terras de Padrón, desde el viernes día 1, de 11 a 3 en el Hotel Escala. Tienen que ser motos anteriores a 1985. 29 edición de la concentración de motos Valadouro, 3 días, de viernes a domingo. Esta vez van a tener tiempo los de Valadouro, que casi siempre les llueve. Tenemos Fórmula 1 en Miami, la Spring el sábado a las 6 y la Quali a las 22 horas y la carrera el domingo a las 10 de la noche. Amenaza tormenta, ojo, igual aún suspende la carrera, ya veremos. Total, por lo que hay que ver. Sí, bueno, creo que han hecho algunas mejoras y tal por ahí. ¿En dónde? ¿En el circuito? Pues agua, No, en los coches, en los coches. agua, electricidad. Mal chungo, sí, chungo. Efectivamente. Tenemos la 12+1 edición del Rally de Tierra de Pozo Blanco, el 1 y 2 de mayo, Campeonato de España con 61 equipos y por ahí andarán Paco Dorado, Andrea Lamas o Marcos Canedo y Carla Salvat, que son representación gallega. Y hay Rally en y Portugal. Pintor está también, ¿eh? ¿Está Pintor también? Sí. Ah, pues mira, no lo vi Y la en lista. Portugal, y en Portugal también hay rally. No, en Portugal es para la semana aún. Para la semana que viene. Ahí Para la semana. comentaron. Sí, pues Semana que está. viene. No, es para la semana que viene. Para la semana que viene, que además se pisa con la prueba que vamos a hablar ahora, porque nos vamos a Asturias precisamente. Acuérdate que necesito 40 segundos. Ah, pues bueno, pues después te los dejo. Venga, después te dejo los 40 segundos. Palmes. Que creo que tenemos al Palmes. teléfono. Tenemos al teléfono a un presidente. Espera, que nos bien, tenemos que todo levantar. mal. Nos Sí, tenemos sí, que sí, levantar asturiano porque más, si es ¿oíste? un presidente, antes de nada, déjame. Hay que levantarse, que es presidente. Don Aladino, buenas noches. Buenas noches, carajo, dice Gallego. Ay. Buenas noches. Es que estamos haciendo la reverencia, porque cuando entrevistamos a un presidente siempre nos levantamos por educación, por respeto. Por supuesto. Nos puedes ver después en Sois Facebook. maravillosos. Ay, Sois maravillosos. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Don Aladino Martínez es el presidente de SIF Motor, que es la subida internacional al Fito, Sí. que lleva desde el año 1970, creo que, si no me equivoco. Virgen María, ¿cuántos años? Qué viejo soy, chicos. Pero ¿cuánto llevas de presidente tú? No, vamos a ver, no. Yo empecé a correr en rallies en el 69 Ah, vale. y corrí 20 años. Me cago en la mar. Y después estuve de presidente de la federación
11 años, 3 mandatos seguidos casi. Bien. Y después me inicié con el sabor tan bonito de organizar una subida como el Fito. Sí. Y logré hacer la del Campeonato de España y después de Europa. Mi madre. O sea que tuvisteis recorrido en todas las categorías, casi. Vamos, que están empezando. Sí, como que Sí, no. que estoy empezando. Sí, muy bien, esa voz me suena, sí, están empezando. Me cago en Sí, la me mar, suena. ¿viste? Cuidado, Esa voz me suena. Sí. Bueno, Y debe mira, ser de los míos. ¿El qué? Que digo que debe ser de los míos cuando dijiste me suena. Sí. ¿eh? Hombre, yo corrí por ahí, aún tengo rasgos de ahí, ¿eh? Por eso digo que me suena. Me Soy- suena soy de que Langreo. de los rallies, no que me suene la persona, ¿eh? es de Langreo, Vale. dice, ¿eh? Qué buena tierra, Langreo, coño, casi nada. Casi. Tengo grandes amigos en Langreo. Si yo saqué alguna licencia contigo de presidente, ¿eh? Así que... Ah, sí, ¿eh? Pues mira, yo gané en Langreo, la subida a Santo Emiliano, la gané en el año 1973. Ostras. Mira, Ya es que, llovió, claro, Aladino no te dijo el nombre, pero se llama Iván Carmona, es copiloto. A lo mejor- Iván Carmona, me suena. Sí, sí, Me sí. suena Iván Carmona. Es conocido porque suele dar bastante la lata, entonces la gente lo conoce. No, hombre, los copilotos, hombre, bueno. ¿Qué va? Yo los copilotos, a ver, chicos, yo a los copilotos le hacía mucho caso. Miren, hoy fui a investigar al Fito porque están haciendo muchas obras Sí, y estuve mirando para hacer el parque cerrado. sí, Porque el año pasado teníamos 78 inscritos sí. y este año nos pasamos de 100 y pico. Estamos ¿Cómo? asustados. ¿Cuántos? Sí, 100 y pico. Mi madre. Estamos asustados. Dios mío, ¿pero dónde salen tantos coches? Bueno, de Europa vienen casi 40, otros 40 del Campeonato de España, Sí, y después hay un trofeo que se llama el Trofeo Parres, sí. que es un trofeo, digamos, a los coches que no están en el nivel de tener pasaporte, Ya. ni nada, son coches y tal. Una X, por ejemplo, y medio de esos. Oye, hay AX, otros coches, hay 6 AX. 6, AX, Citroën AX. hay 6 o 7, sí. Qué maravilla verlos, ¿no? Que hace años que no los veíamos. Sí, 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 ¿eh? sí, desde luego que sí. Bueno, de todo, hay un montón de coches, vienen de todo tipo. También vienen los portugueses, que nunca hace muchos años que no vienen por aquí, vienen 5 o 6 portugueses. Bueno, tendréis la lista ahí vosotros, me supongo, ¿no? Yo no vi la definitiva, vi una provisional. Bueno, bien, seguimos con la previsional, no pasa nada. Y bueno, estamos muy contentos, porque la verdad que la gente habla muy bien del Fito, habla muy bien de la gente, habla muy bien, igual que cuando vas a Galicia, y yo estuve ahora viendo una subida que había en Vega de... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, Vega de no sé qué, ahí en Fadero, ¿vale? Por la zona del Bierzo. Y bueno, estuve viendo la subida, lo pasé muy bien, ¿comprendes? Claro, nosotros vemos la diferencia que hay de una subida regional, hecha regional con todo el cariño, y vemos la nuestra, Ya. y claro, totalmente es otra cosa muy distinta, ¿no? En cuanto a Aladino, barre organización, para casa, ¿eh? Barre para casa. yo barro para casa, pero a tope. Tú barres de Ribadeo ¿no? para allá. De Ribadeo. Ribadeo, ¿qué hago? Me quedo en la mitad entre Ribadeo y Ribadeo, si querés. Nada, tú de No tengo Ribadeo para problema, allá. ¿sí? Tape todo eso para allá. Para acá nada. Pero ¿para dónde quieres que tire? ¿Para No, Asturias no, o para o para Asturias, Galicia? joder. Bueno, hombre, no te olvides que yo viajé 25 años por Galicia entera, ¿eh? Ah, No, si yo Galicia, llevo 14 aquí. Llevas 14 ahí. ¿En dónde llevas 14 años? En Galicia. son Pero pocos. no, ¿en qué ciudad? En Coruña. Ah, en Coruña. Coruña. Ah, en Coruña, a Coruña. Hablar bien, ¿eh? Correcto, a Coruña. Ahí. A Coruña, hay que respetar, ya sé que no hablamos gallego, pero hay que respetar, ¿eh? Cuidado. Oye, Y no me Aladino, vinieron por- ¿cuántos Dime, ¿cuántos kilómetros de recorrido tiene la subida al Fito? 5.300. Justos, 5.300. Mira una cosa, hacéis la vertiente por Arriondas, ¿no? No vive... Claro, porque os explico el porqué también. Iba a preguntarte Porque la que ¿cuándo vuelve la otra vertiente? ¿Volverá algún día? La otra vertiente, verás, la otra vertiente la hacíamos en el mes de septiembre y bajaban las nieblas permanentemente a la prueba. Y teníamos grandes problemas porque no podíamos ver nada. ¿Entiendes? Nada, carajo, como dice el gallego. Nada. Entonces, pues, hemos decidido venir a esta zona que está muy más protegida y podemos hacer mejor la prueba. Mucho más,
tenemos mayor infraestructura que Colunga, todo fantástico, ¿no? Estamos muy bien. Y la subida es una subida de pilotaje, ¿sabes? No es una prueba de velocidad pura, Sí. es una prueba que tiene sus características, es difícil, curva contra curva, y a mí me encantan ese tipo de subidas, Sí. igual que los rallies. A mí los rallies, si metes quinta, sexta, novena, lo que tenga el coche, Nah. y vas a 250, a mí no me apetece, no me gusta. A mí me gusta que el piloto sea el protagonista del coche. Ahí estamos. Esa es mi opinión. Cuidado. Y yo respeto todas. Yo hablo con mi amigo Fombona, Sí. José Antonio, y hablas con él, y él le dice, ¿qué carajo? Dice, a mí me gusta andar, que sean pruebas rápidas, súper rápidas. Ya. Vale. Yo, como organizo, fui piloto, y sé lo que es las pruebas rápidas, Claro. porque las pruebas rápidas en una carretera normal, por más que nosotros rompemos el alma en poner triple valla Sí. y toda esta historia, siempre puede haber un accidente que puede pasar de todo, ¿sabes? sí, sí. Entonces prefiero más las lentas, que son más de pilotaje, las que me gustan, Claro. y que el piloto realmente demuestre su cualidad como piloto, su Ahí calidad. estamos. Sí, señor. Es que yo creo Esa es que mi la, opinión, ¿eh? la vertiente por la que lo hacéis es mucho más técnica que la otra, ¿eh? Así, vamos, acabas de reducirme todo lo que yo dije. Perfecto, es más técnica. A mí me gusta Sí, más sí, el sí. otro lado, pero yo Sí, creo sí. que es mucho más técnica porque yo, por Mucho ejemplo, más técnica y claro, por supuesto, la otra son curvas vistas, Claro. cuando 3, porque yo hice el cito cuando piloto, que corría con un Alpine 1800 y corrí con un 131 ABA. y la hiciste por Cuando otro lado. hicimos a Rionda y la de Colunga la hacemos en bajada. Ah, ¿sabes? vale. Y aquel año bajamos Marcelo Carbone, mi querido amigo Marcelo Carbone, Sí. bajamos tumba abierta y le metimos un segundo a Salín, con coche oficial y con todo. Fíjate cómo bajaríamos por ese sitio abajo. Horrible. Madre de Dios, yo me veía en la playa, tú. Salías, bueno, y cuando estoy en la bajada, estás viendo el mar. Sí, sí, y yo sí, sí. llegaba a las curvas, el coche frenaba, que teníamos suerte, pero yo me veía en el mar, tío, me veía encima del mar, ya en la playa, seguro. Aparte las curvas Pero bueno. jodidas son las de abajo del todo. Claro, eso sí, bueno, tiene una parte rápida arriba. Sí, que tienes que ir a conozco, fondo hasta donde- conozco las dos vertientes perfectamente, o sea que... Claro, y después tienes 4 lentas que tienes que llegar a tope a ellas para engancharlo y no perder la sintonía de la rapidez con que bajas el coche. Y bueno, y nada, yo el cito, tanto la subida como la bajada, yo lo hago con los ojos cerrados, Claro. la verdad. No me extraña. Pero bueno, es normal también, ¿eh? Estoy ahí organizando hace 40 años, entonces se tiene que notar que las conozco, ¿no? Hombre, claro. Pero es un lujo, porque mira, me está diciendo aquí Fran Riaño, que creo que le conoces, un espectáculo Sí. de compañero Aladino. El año pasado estuvo en Chantada y es un lujo, sabiduría pura. Bueno, tampoco nos paséis, tampoco vamos. ves, bueno. Yo voy a Chantada porque voy de comisario deportivo, Sí. este año voy también de comisario deportivo y me encanta estar en Galicia, porque después, claro, el pulpo, amigo, no se le perdona a nadie. ¿Sabes qué os digo, no? Sí, El pulpo, yo no marcho de ahí. Bueno, es más, comimos pulpo todos los que estamos los comisarios, algunos técnicos con nosotros, Sí. y después yo me llevé una cacerola para casa. ¡Jo, vamos! ¿Qué creías? Para cenar, ¿no? Pero bueno, ¿qué creías? Pero bueno, carajo, como dice el divino gallego, ¿eh? Oye, ¿cómo Mira, cómo sí. está el asfalto del recorrido? Que creo que andabais ahí que lo queréis reasfaltar, ¿o qué? Bueno, no, lo van a asfaltar cara al año que viene. Ah. El año que viene lo asfaltan fijo porque ya están pidiendo, ¿cómo se dice? Presupuestos. Bien. Está en fase de presupuesto. Bien. Y había en la recta, teníamos un pequeño barén que si lo ves por la vista así, te pones a verlo y dices, pues aquí no hay nada. Sí. Pero claro, a 170, que es la única recta rápida que tenemos, Sí. el coche levanta y pega abajo, ¿sabes? Ah. Es tal. Y hoy fui a verlo y hoy lo arreglaron. Después de mendigar por ahí, lo pudieron arreglar. ¿Vale? Menos mal. Menos mal que lo arreglaron. Gracias a una empresa que se llama Salense, Sí. ¿vale? Que es fantástica, son oriundos de Salas y son una constructora fantástica que dijeron, eso lo hacemos nosotros. Muy bien. Así me Y gusta. me quedé asustado. Está Maravilla, bien, está hay gente que Salense se llama, Salense. muy bueno.
Bueno, oye, Aladino, mucha Dime. suerte. Por lo que veo, no os va a afectar para nada que coincida la fecha con el Rally de Portugal, o sea que... No, bueno, no, porque mira, me duele la mano derecha, ¿sabes? De sacar, meter en sobres todos los que me llaman de toda España, lo que son los pases VIP. Sí. ¿Vale? Oye, gáname 4, gáname 8, gáname 15. Digo, tío, ¿pero eso qué es? Parece que tal, si me dais 5 euros por cada uno que va, Claro. y aquí con presupuesto, carajo. No, pero quiero deciros que viene mucha gente de todo el mundo a ver la subida, y a mí me encanta, me gusta, que la gente lo pase bien, que disfrute de nuestra Asturias como la Galicia, es otra maravilla, y la verdad que yo tanto en Galicia como en Asturias me siento muy a gusto, y como soy asturiano, pero no soy fanático de nada, ¿vale? No soy fanático de nada. Galicia es hermosa por donde la veas, Asturias es hermosa, Santander también es muy bonita, el País Vasco una parte también es hermosa, San Sebastián es hermosa. A ver, Y en Galicia tenemos, hay un en pulpo. España tenemos verdaderas bellezas de todo tipo en cualquier lado que vayamos. ¿vale? A ver, Esa- el, esa es la el norte es el norte, ¿eh? pero el norte es el norte y ¿qué quieres que te diga? A Coruña, no sé, Gijón, Oviedo, San Sebastián, Santander, son capitales de verdad que os digo, Vigo, son capitales hermosas. Son hermosas, ¿qué quieres que os diga? Y en no? toda esa zona Es que comemos de encima tienes maravilla, mar, tío. está claro. ¿Eh? Aladino, oye, un placer Bueno. hablar contigo. La próxima entrevista te dejamos el programa entero a ti y hablamos ya de gastronomía, de No, dónde se no, come sí, mejor. porque si no me dejase por lo entero ya me pareció hasta mal, tío. ¿Vale? Oye, un abrazo para Digo, toda la escudería ahí de gracias. SIF Motor. Gracias por llamarnos, aquí tenéis vuestra casa, si venís sois invitados. El sábado, con todo el sábado. cariño, y aquí me tenéis aquí a vuestra disposición, ¿vale? Gracias, Aladino, un placer. Gracias a vosotros, Chao, amigos. chao. Chao. Un beso para todos. Chao. Bueno, Qué arte tiene. impresionante. Yo tengo que decir que conocí una a Aladino vi- personalmente. Una vida de motor, ¿eh? Y bueno, es que no para de hablar, ¿eh? No para de hablar. Tiene Encima, mucho arte. lo bueno que tiene es que, claro, que fue 24 años piloto. Entonces, Y sabe. después fue presidente de la federación. Presidente de la Federación Sí, Asturiana. hombre, sí. O sea que no te digo nada. Bueno, que necesitamos 20 segundos, ¿no? Mira, ahí sí. estamos en 35-25 hasta 36 tienes. Bueno, mira, lo primero. Espera que quiere meter. ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. ¿Qué tienes? Tu programa se llama Escape Motor. Ahí está el amigo Morales. Dale. Vale, mira, Te quedan hay 10 en redes sociales hay un chico, Adolfo, que tiene un perfil que es el Baque Derecho, que se dedica a entrevistar a copilotos. De hecho, a mí me han entrevistado, vale. Tuvo ahí, bueno, que quería dejarlo y desde aquí quiero animarlo a que siga y que todos los que lo estén oyendo que procuren seguir al chaval que se lo está currando y se merece que... ¿Cómo se llama el perfil? El Baquet Derecho. ¿Y qué está en Instagram? Está en Instagram, sí. Hace entrevistas a copilotos. Yo cuando me entrevistó a mí tuvimos 2 horas. Fue David 2 Valls, horas. Sí. Es insufrible, tío, estar 2 horas oyéndote, tío. Pero bueno, el chaval se lo curra y, joder, desde aquí quiero decirle que pa'lante, que... ¿Lleva mucho tiempo? Pues lleva unos meses, pero la verdad que tuvo Hombre, ahí hay un que bajón animarlo, que, si, entonces, que claro. lo dejaba, que si lo dejaba y tal, yo dije que ni de coña. ¿Pero que por qué tiraba pasa? para- ¿No hay copilotos para entrevistar o qué? No lo sé, pero bueno, también, oye, llevará su tiempo Claro, no, lleva, hacer lleva. los programas Hombre, y demás, claro, y claro. bueno, pero que Adolfo, de hecho nos está viendo hoy, Adolfo tira para adelante. Hombre, Adolfo, a Ahí ver, está. que necesitamos más gente que hable de motor. Sí, y recuérdanos, ¿cómo se llamaba? El Baquet Derecho. Oye, me gusta el nombre, ¿eh? El Baquet Es los Derecho, jueves de 8 a 10 más o menos. O sea, es telonero Perfecto. nuestro. Nosotros, Es telonero efectivamente. nuestro. Pues mira, ya está. El Baquet Derecho, telonero de Escape Motor. Ves ese primero y después Claro, ya... y pues Vale, ya. otra cosa. Venga. Quiero felicitar a mi hijo Iván, porque Hombre, hoy ¿qué hizo? le echó huevos al asunto ¿Ah, sí? y pasó de tener unas notas pésimas a sacar el bachiller. ¿Qué me dices? Con muy buena nota. Oh, Entonces, sí, quiero claro. enhorabuena. felicitarlo públicamente Hombre. porque se lo merece, que le echó muchos huevos al asunto. Carmona Junior, enhorabuena, macho. Y por último, quiero felicitar a este chico que está a mi lado, que ayer cogió el roadbook
atentos los del Ecorrally, Alberto y demás. Alberto anda por Alberto ahí. está por ahí, ¿eh? Vale, cogió el roadbook. Que de hecho debería de subir, que mañana no tiene que Le trabajar. expliqué cuatro conceptos, cogió el roadbook y nos fuimos a hacer un tramo de 40 kilómetros. Ah, o sea, ¿estás entrenando el Ecorrally? Sí. Ah, muy bien. hombre. Yo de piloto, que barraron mí, y él de copiloto, 2 horas en el coche. 2 horas. Y te puedo decir que solo tuvo una pequeña equivocación que nos pasamos en un cruce. Nada más. El resto, perfecto. O sea que Alberto, hay futuro, ¿eh? yo creo que va a ser mi relevo. Me da a mí, ¿eh? No sé lo que opinará la madre, pero Ahí, sí, señor. Damos un aplauso. hay que darle la enhorabuena porque lo hizo muy bien. Muy bien, Nuno, muy bien. Bueno, hoy hay mucha gente, anda Morales, David Varela por ahí, José Ángel Varela, que José Ángel Varela lo vi inscrito en el Rally Mix de Cuntis con un Opel Astra, tío. Eso no Hacía gira, tiempo ¿no? que no corría. Los Opel no giran. No, eso ya veremos, que nos lo diga, El de sí. Climent sí, y un Corsa que tenía yo también. Estuvo también- Enroscaba. Estuvo en los entrenos libres en Arteixo. Ah, sí. Ah, amigo. ¿Ves? Entonces ya estaba tanteando la cosa. Estaba tanteando la cosa. Eloy Castro también anda por ahí. Alejandro, vamos contigo, porque Y dice... hay que dar saludos a la jefa de Asturias, ¿eh? También. Sí, Ahí está. Sí, que estaba ahí. Mamá, prepara comida que vamos para allá el sábado madre como mía. vales. Vamos a ver, Alejandro, buenas noches de nuevo. Acércate ahí al micro. Que dice aquí Eloy Castro, Alejandro vecino, abusón. Estáse pasando un pouco, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Los achuchas mucho? O que se pode, vamos. Ay. Bueno, don Alejandro vecino Pose está compitiendo en autocross, clase 1. Primero en Taragoña, primero en Arteixo. Clase 1, Rubén, la clase 1... Son para vehículos de serie menos de 2000. 2000 centímetros cúbicos. Sí. Carrozados. Carrozados, vehículos de serie. Vale. Alejandro, ¿con qué vehículo estás compitiendo tú? Pois con un Sasso. Pensé que iba a decir un Opel. No. Si no dice un Opel ahora, ya vámonos. Acabamos de decir que no giran. Por Vale. donde guerra un Opel este día. Ojo. ¿Sí? Quedou segundo. Un Opel Corsa. Un Opel Corsa. De Cambón. Ah, sí, efectivamente, que lo tiene por aquí apuntado. Sí, señor. Le ponemos aplausos también. Sí, hombre, claro, sí. Claro. Está operativa ahí. Bueno, vehículos de serie, ¿qué preparación o qué pequeña modificación lleva entonces tu Nada, en teoría ten, bueno, grupo corto, tema de caixa podes modificar un pouco, pero despois o motor sí que nada máis. Iso vais todos iguales. Sí, máis ou menos si levamos unha electrónica e, bueno, regulación en poleas e pouco máis, vamos, é o que se pode levar. ¿Y la electrónica, por ejemplo, os la precintan, la centralita? No, simplemente a centralita original, non? Podes montar un chip e pouco máis. ¿Y eso qué mejora? ¿Potencia? Potencia. Más o menos en que metiste el coche al banco. O meu non. O meu está, bueno, o básico total. Básico, vale. O sea, para gastar lo justo. Exactamente, unha categoría económica. Mire, ¿cómo se te dio por empezar en este mundillo? Bueno, pois, eu que sei. O gusanillo, tiña o gusanillo e, bueno, pouco a pouco fun conseguindo un coche e, bueno, e aí estamos. ¿Lo preparas tú? Sí, O sea, haces tú todo. todo. Son moitas horas. É o que ten ser mecánico. Exactamente. Ah, É unha ventaxa moi grande. Exactamente. Sí, claro, al final. Así no tienes que andar pagando las cervezas a los colegas. Pero bueno, no, olvídate. ¿Cuántos estáis en la asistencia al final? Moitos. No, ¿qué va? Ibas capares. Moitos. Para comer no, para traballar. Para traballar, exacto. Para comer hai moito sempre. Total. Porque tú eres de los que lleva la parrilla que van con el churrasco y todo. No, eu vou co bocadillo, un plátano e pouco máis. Bien. Non dá tempo todo. Claro, es que si tiene que hacer mecánica, que no tiene tiempo, ¿eh? El xe é dos da juventud. Os veteranos sí que levan a parrilla. Os que entran ahora de novo se van preparados. Exacto, ahora nada. Bueno, pero tranquilo, que todo se andará. Todo se andará co tempo. ¿Cuántas temporadas llevas corriendo? Este é o terceiro ano que corro. Tercero. ¿Y los otros años qué tal se te dio? Bueno, pouco a pouco, bueno. ¿El año pasado? O ano pasado conseguimos acabar terceiros no campeonato. Hostia, bien, ¿no? Sí, bueno, bastante ben, sí. Llevaste trofeo, entonces. Ahí, No, é a partir do segundo. Primeiro, segundo... Ah, o sea, aquí... Nada. O sea, yo soy... Nada, aí escatiman. Ao final da temporada só lle dan ao primeiro e ao segundo. Sí.
Pasaba lo mismo en el karting. Yo eso no lo veo bien, ¿eh? Primero, segundo y tercero, pues esos son los cajones. A mí ainda me gustaba como facían en temporadas pasadas, que subían 5 ao podio, subían os 3 primeiros, o cuarto e o quinto, porque premio ás veces pillan hasta o octavo, entonces subían os 5 primeiros, pues joder, dalle outro ambiente ao podio. Hombre, sí. Pero bueno, por la parte lo que hablamos, te haces tercero, no te dejan subir el cajón, pero ese a final de temporada, no... Pero de todas maneras. Sí. Porque, por Pues ejemplo, en esta carrera de Taragoña, este primero, hai premios en metálico. Sí, dependendo dos concursantes que hai unha, bueno, máis ou menos cantidad, pero si hai. Quantos sacas? 300? Sí, eu levei 300 euros. Para gasolina? Por exemplo, en Arteixo, que houve máis inscritos, teño un programa feito para enseñarvos o que falar de cartos e o autocross, pero en Carcross casi chegaron aos 500 ou 500 e algo, porque había moitos inscritos. Vale. Entonces, dependendo del volumen de gente, hasta 15 teñen tal, a partir de 15 hasta 20 tal, cando pasan de 20, pois outros. Porque, por ejemplo, en clase 1, ¿cuántos seres hay en Taragoña? 14, 15, ¿no? 15 en clase 1 e 15 en clase 2. O sea, ya hay que pelearse. Sí. ¿Y cómo es eso de que salís todos así a tropel y cuando llegas a la primera curva? ¿Cómo? A tropel con los ojos cerrados todos. Todos tienen la misma respuesta, ¿eh? Sí, y que sea lo que Dios quiera. Es que parece que estoy oyendo a Lista, macho. Sí, es que Lista fue lo mismo. Digo, no, ahora hay enterrar los ojos. ¿Cómo cogemos? Sí. Hai unha frase que di Danoni, que donde collo o radiador collo o coche. Sí. Entonces, ¿Tú lo tienes calculado más o menos así? Sí, pero bueno, a teoría non é como a práctica. Hay veces que el radiador se hace pequeño. Claro, exactamente. Es que son una pila de ellos todos al mismo tal. Ostri, cuidado, que no es una coña, ¿eh? Nesta carrera pediron unha excepción para poder sacar dúas, hai primeira clasificatoria e segunda clasificatoria. Poden salir hasta 15 coches en pista. En esta carrera pediron unha autorización para poder salir a mitad e mitad. Hacerlo en dos tandadas. E solo salieron todos na final. Na final. Sabes que son, de todas maneras son un lote de ellos, 15 poden salir nunha final. Hostia, pero es que es mucho coche y todo junto, así me cago en la mar. Estoy viendo aquí que en la clasificación, o sea, que quedaste primero por medio segundo, tío. Medio segundo, sí. No, es que co Apple que non gira de segundo vos. Eso, o sea, medio segundo es nada, estuvo reñida la carrera a tope, ¿no? Sí, muy reñido. ¿Salías en primera posición? Sí. ¿Y mantuviste ahí la...? No, baixé creo que cuarto ou quinto, porque houve aí unha melé ao principio e foi remontando, fixo un carrerón. Sí, aún encima con... Entonces tiene máis mérito todavía. Foi unha remontada desas que mola ver o vídeo. O sea, de feito temos un vídeo desde o dron a final. Foi espectacular. Foi suerte. Oíste, yo creo que fue estrategia. A suerte ten que acompañar. Los dejo que tiren y ahora ya verás, os voy a dar una chaquetilla a todos. No. Es imposible aquí. Es imposible. De todas formas, bajar a cuarto... Tiene que bajar a cuarto y volver a recuperar el primer puesto, no es una coña, ¿eh? Sí, bueno. Coincidiu, vamos a decir. Mucho toque ou en este caso? Bueno, en Rianxo é complicado porque é moi estreito, ao final pois é imposible tamén non tocarse nada, non? Pero non pasa nada, non? Bueno, a ver, hai toques e toques, non? Pero para eso está aquí el hombre del bar. Ai, no, eu gravo o vídeo pero non son culpable, que algún ainda pensa que son eu culpable. Como del bar, é máis de chiringuito. Bueno, sí. No, ali non tiña nin chiringuito, nin chiringuito había. A ver, había, no circuito sí, pero onde estaba eu... No había, ¿no? Marcos, hay que mejorar el bar. De todos los circuitos por los que corriste, ¿cuál es el que más te gusta del campeonato? A ver, en gustanme todos, non? Pero así un poquito más tal... Escollería Carballo. Ao final, correr na casa, pois... Ten aquel... Sí, tiene un plus. Un plus de... Sí. Vale, y por ejemplo, que yo, es una duda que tengo siempre, que le pregunto a los pilotos, sobre el terreno, ¿no? Porque Arteixo, pues que sí es la mejor tierra, tú dices que te gusta Carballo, ¿te gusta por el circuito o por la superficie? Porque ¿notáis diferencia de un terreno a outro? Santa Comba, Taragoña... A ver, eu diría que sí, a terra non é o mesmo correr, por exemplo, en Arteixo que en Rianxo, vamos, nin tampouco se comporta igual a pista, son moito máis firmes nun lado que no outro. E despois tamén depende moito o tempo que leva preparada a pista, isto tamén se nota.
Amigo. Sí. É que, por exemplo, vendo algún vídeo de Rubén do outro día, vin que creo que non sei, que levantaba máis polvillo este circuito do Castro, Sí. que o mellor que Arteixo, o Carballo. Sí. É así? Eu diría que o que van sendo a terra que non ten nada que ver un lugar con outro. E modificas, por exemplo, a suspensión para de un circuito a outro? Para por eso? Eu no meu coche non. A parte ten que ser unha suspensión como que han sido de calle. Vale, non temos regulacións, exacto. Vale. Exacto. O sea, somos amortiguadores de serie. De serie, por exemplo, pode levar uns blisting, sabes, algo como pero non podes meter... En teoría no reglamento pon que teñen que ser comercial. Exactamente. Comercial. Vale, pero listings son comerciales. Aí dependendo que modelo, exacto. Vale. Claro, non Habrá unos modelos determinados que si entran como comerciales, porque al final comerciales son todos se ven. Exactamente. Aí está o vacío legal. Claro. Lo que pasa que ahí lo solucionan poniendo amortiguadores de una sola vía, ya está. Solucionado. As solucións eu xa paso. No, pero quiero decirte que porque claro, tú compras una Racer de 3 vías y es comercial. Mas aparte que aforran cartos porque cada poucas carreiras doblamos o vástago de los que cambiar, entonces. Sí. Pero digo que pones que tienen que ser de una sola vía y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que te iba a preguntar? ¿Cuánto te puede durar una amortiguación? Depende, unha suerte que teñas, porque un toque xa podes tal. E despois, bueno, a verdade é que os que estamos montando nós son moi sencillos. Estar, bueno, cada 3, 4 carreiras, ao mellor xa medio, sabes? Claro. Non aguanta comigo. Claro, exacto. Mira, dice por aquí Marcos Magán, gran carreira que nos fixeron disfrutar. Y Dani Castro, nos levamos parrilla e churrasco. O sea, que hai que ir a la asistencia de Dani, entonces. Mira, dicen aquí porque que eres veterano. Dicen aquí que lo pone así, de una vía. Lo pone en el reglamento, no sé, dicen aquí. Sí, ya dice Marcos, además. No tengo ni idea. Dice Marcos que tienen 2 bares, Sí. Sí, no, entendestesme mal. O circuito ten bares. Donde está veo non había. Tienes que mandar que ponga uno portátil. Claro. Con ruedas. Claro, joder, si los hay en las playas que andan con la cerveza, Coca-Cola, Fanta, no sé qué. Ou unha neverita ali ao lado. Claro. Bueno, un carretillo que barcas. Recordad que estamos hablando con Alejandro Vecino, primero en Taragoña, primero en Arteixo en la clase 1, con el Citroën Saxo, me dijiste. Exactamente. Mira, patrocinadores, como va la cosa? Bueno, bastante ben. ¿Sí? Cada vez sí, parece que máis, bueno, moi contento con eles, a verdad. Se nota cuando ganas. Sí, bueno, sí. Sí, ¿no? Sí. Claro. Cuando empieza uno, normalmente el coche va blanco, ¿no? Sí, exactamente. A partir de ahí empezamos a... Exactamente. Blanco, a ver, algo sí que se nota, pero bueno, máis que nada aquí son amigos conocidos, ao final hai que tirar por aí. Pero bueno, casi todo el mundo tiene que tirar por ahí. ¿Y qué amigos conocidos tienes así pegados en el coche? ¿Qué quieras nombrar? Bueno, está TCV, Baire, está Carpintería Recarei, bueno, Sergio Añón, bueno, Pladur, bueno, hai moitos. Hai moitos, sí. Restaurante Cordobés, moitos. Restaurante Cordobés. Sí, hombre, es en la playa de Raz. Exactamente. Claro, el fondo de la playa de Raz. No, el fondo de la playa no, según bajas allí a la izquierda. Fabián Varela. Xusto no medio do paseo, máis ou menos. Desguaces Berto, Desguaces Xacobeo. Bueno, bien. Sí. A pebetina de autocross que non pode faltar. Con as hostias que le dais de desguace. En estas 2 carreras, poca reparación. Bueno, hora de Rianxo chapa moita. Sí? Sí, Rianxo. Pero bueno, non dentro do malo todo ben. Pero bueno, que cosa que se arregla con un par de martillazos ou cambiar listo. No, parece, sí. Sí, porque se lle faz caso ao final. Te voy a decir, si lo dejas muy limpio, van a ir, además, esa aleta, la próxima curva, macho, va a ser para mí. Y sin esa poda apoyar que hay. Sí. Bueno, ¿haces un presupuesto más o menos al principio de temporada o carrera? Eu son, carreira según vai surgindo. Sí. O sea, tens pensado hacer todo o campeonato? A miña idea sí, despois hasta onde eu me permita. E o coche o permite tamén. Porque ao final, por exemplo, ahora hai 2 carreiras máis ou menos xuntas. Sí. E se, por exemplo, tes un golpe fuerte na primeira, ao mellor xa non das chao. Si ya non das reparado para poder llegar a la siguiente. Claro. Podéis descartar alguna, sí? Unha, se non cambiou o reglamento, unha sola. Ao ser máis de, ser máis de 6, pois descartase unha. Descartan unha. Bueno, ahora puedes descansar casi todo el mes de mayo, porque hasta principios de junio... Claro, porque ten que chapear. Claro, ten que chapear. Ainda teño que lavar, que ainda está a terra de Rianxo.
Así que Pois vas esa terra hai que devolver, hai que ter cuidado. Vai facer unha parcela. unha parcela, sí. Mira, pois agora a seguinte é Carballo, Carballo, que é o que sí. se dá ben. Sí. Bueno, que se me dá ben o que é da casa despois. Pero me imagino que, joder, se che gusta será porque que tal se che do ano pasado? Bueno, non hai queixa, vamos dicir, non hai queixa. O ano pasado se lle peor o Castro. Sí, Sí? a primeira ademais. Porque volquei alá. Volcaches? Sí. Fíxome a xogarreta, foi cando lle din a pegatina. Porque vi ao pasar seguido pegando ao muro e eu grabando. Dixen, este vai volcar. E xusto, Por que non o avisache? que daba unha volta e dixen, va, este agora xa se relaxa. Xa nada. Gireime E xusto aí, porque tu Sí. e xa virou. Claro, Era sí. visto, esa era visto. Pero agora que Rubén non está grabando, pumba. Esa era visto. Sí, Eso ven señor. para joder esas imágenes. Mira, ¿hay algún rally mix? Bueno, nun futuro Porque igual, al final, sí, todos sí. los que estáis aí, algunos siempre Sí, acaba escapando por aí. Pois sí que sería un tanteando, tal, y alguno en especial. Pois, non sei, moleríame touro, bueno, hai varios. Pero Solo o con copiloto. con copiloto, mellor. Sí. Claro, porque hiciste alguna prueba con copiloto, No, algún rally? no, é algo que teño aí pendiente. Vale. E que es, copiloto ou copilota será? Non sei, cando se acerca o momento. Xa veremos. ¿No te animas? A copilotar, ¿no te animas a copilotar? Está aquí un chaval que está Está deseando. necesita debutar. Ah, no quieres saber nada. No quieres saber nada. Pero a las carreras vas, ¿no? Sí, por Sí. supuesto. ¿Y lo animas? Siempre. Siempre. Vale, sí me gusta. Vale. ¿Tienes club de fans? Bueno, algo hai. Algo hay. Pero de fieles, de los que van a las carreras a animar. Sí, amigos toda a vida. ¿Sí? Sí, compañeros, sí. Es que esto de liarse en las carreras, Rubén, yo de verdad que... Esto mola moito. Sí, verdad. A ver, al final las carreras funcionan y esta gente corren porque los amigos echan una mano. Me imagino que sí. Aparte de que te apoyen y tal, que es necesario, pero al final tiras siempre de amigos, para esto, para lo otro. Sí, tal cual. ¿Y cuando le dijiste a la familia que ibas a correr, que... Bueno, ao primeiro non lle gustaba moito a idea, pero bueno, ahora cada día ou se van acostumbrando ou non sei que pasa, pero xa non é... Pues te ven ahí arriba, entonces claro. A ninguna familia le gusta, macho. Cando non lle hai que facer. Pero bueno, se o deixo, seguramente a máis dun leva unha alegría. Ah, vale. Sí. Conozco yo una que está deseando. Tal cual. Pero va jodida. Bueno, nos queda prácticamente un minuto. Si quieres agradecerle a alguien especialmente que... Sí, nada, agradecer a todos os patrocinadores, non, que, botan unha man moi grande, e a toda esa xente que está axudándome día a día que todo isto sea posible. E máis que nada, sobre todo, tamén a meu pai, que desde que empecé con este tema, pois é o que está ali todos os días no baixo comigo. Ah, sí? Sí, desde que empecé co tema, pois... O sea que ese es el patrocinador número 1. De feito, teño pegatina a ela. Ah, eso non pode faltar, vamos. Sí. Bueno, dice por aquí Dani Señarís, buenas, payo saco 1 que hay un 0. Peisaco. No, ay, sí, que puso peisaco. Ojo. Puso peisaco. Sí. Bueno, oye, muchas gracias a todos que nos estuvisteis viendo hoy. Nos queda prácticamente un minuto. Alejandro, próxima carrera de Carballo. Esperamos verte otra vez en la primera posición. Intentar vais a intentar, pero bueno, todo... Con calma, ¿no? Con calma, exactamente. Claro, lo importante es eso, terminarlo, disfrutarlo, estar ahí arriba y peleando. Sobre todo disfrutar. Hay que ir arañando poco a poco ahí que... Hay que ir a disfrutar, después todo que veña... De momento vai líder, ¿sí? Claro, por eso, que está ahí arriba, o sea que... Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos, Cando faja. Un placer. Que nos vamos a tomar la tortilla de... Tremendo tortilla como una... Claro, ya os veo. Marta, ¿tenemos sintonía ya para despedir el programa? A ver, ¿cómo suena? ¿Suena? No. Pondrá CDC. A ver qué sorpresa nos tiene. Ahora. Ay. Gente, nos vemos en el programa número 400 la semana que viene. Pero ya para el próximo mes. Este mes ya no hacemos más programas. YouTube, ¿no? YouTube. Para el mes que viene YouTube. Se mató todo aquilo que non renta, xa empezou. As rúas non están desertas, agora non.